Porque yo ya tengo en línea a quien va a mejorar mi estado energético y se llama Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo vas, Adriana? Bien, acá estoy intentando alejarme de la mala energía de Godoy porque me está diciendo cosas que no quiero. Y por ¿Pero eso... qué pasó? ¿Qué No, pasó? no, él no me tiene fe con esto de poder ganar unos dinerillos como Furia que está ganando millones. Por eso, cuando algo así sucede, uno se pregunta, che, esta mala energía la siento en mi casa, en la oficina, acá en la radio, y por eso te molestamos, Guillermo. ¿Qué se puede hacer o cuál es el mecanismo, ya que desde Casa Saludable con esta terapia de ambientes lo hace siempre? ¿Hay mecanismos, hay elementos? ¿Qué debo hacer para cuando uno siente algo así? Mira, básicamente tenemos dos formas de atacar el problema, digamos. Una es de la forma más cotidiana quizás y valiéndonos de lo que tenemos a mano y de lo que podemos mejorar nosotros a mano. Porque desde ya, atacar a veces determinados problemas suele ser bastante complejo y el tratamiento serio de todas estas cosas a veces es un poco más complejo. Pero sí podemos tener en cuenta determinadas acciones que nosotros podemos tomar. Como por ejemplo, básicamente si estamos hablando de un tema, vos me estás hablando por ahí de lo que es mala onda o mala energía y eso. Y a mí siempre me gusta aclarar que es un tema todo eso. ¿Por qué? Porque es un concepto que a veces varía según para cada persona. A veces uno la mala onda dice es algo que lo siente o siente algo, otras veces es porque alguien piensa que te está saliendo todo mal, ¿no? Porque no le salen las cosas o un negocio o lo que sea, o hay gente que va teniendo determinados problemas que hace que tenga esa idea de mala onda. Con respecto a eso, por ahí a veces es un poquito más complejo, pero sí, siempre podemos tener en cuenta determinadas cosas para ese tipo por ahí de energías, por decirlo de alguna forma, si bien es amplio, que es tratar de tener nuestra casa lo más sana posible en lo que es, por ejemplo, aunque te parezca mentira, las imágenes, por ejemplo, que podemos tener en casa, cuadros o eso, que no sean cosas traumáticas, porque todo lo que tienda a bajar la vibración, por decirlo, como decimos, la calidad biótica del lugar, va a tender a que el lugar no fluya bien la energía, ¿no? En primer lugar. Después tenemos otras cosas más, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con dónde está emplazada la casa, ¿no? Porque la casa está emplazada en un lugar y la tierra está viva y, bueno, se manifiesta de determinadas energías, digamos, según el lugar de la casa, y esas son cosas que son importantes detectarlas. Pero para eso, también que no tiene quizás mucho conocimiento, yo en mi canal de YouTube siempre les explico por ahí cómo colocar algún símbolo. Hay un montón de símbolos, yo trabajo mucho con uno que es del padre Gerula, que trabaja muy bien para todo lo que es energías telúricas, y simplemente poniéndolo uno por ambiente, ubicándolo bien, le va a mejorar bastante lo que tiene que ver con la energía telúrica, que también trae otras cosas, ¿no? Por eso te decía, es bastante complejo el abordaje del asunto. Y claro, depende también de cada uno y cómo lo sienta, ¿verdad? Porque hay personas que hablan de, por ejemplo, la vecina. Pasa la vecina y entra una amiga y cuando se va y se dio cuenta que se secaron las plantas, que tenía una plantita de ruda y seguro que fueron los que le tienen envidia y por eso se secó. Y hay determinadas sensaciones, entonces cuando alguien te cuenta algo así, vos no podés ir en contra de lo que esa persona está sintiendo, porque esa persona siente que justamente hay una amiga que ya no parece tan amiga o un familiar que cada vez que llega a la casa dice, ¡ay, te compraste! ¡Ay, pero, ay, tenés un living nuevo! ¡Ay, pero, ay, a ustedes sí que les va bien! Ese tipo de mensajes produce un cosquilleo en la persona que lo recibe y en vez de darle la bienvenida a la casa le dan ganas de cerrarle la puerta en la cara. Entonces por eso te preguntaba cómo hacer una casa saludable. Por eso no te invito. Por eso no te invito, porque vos tenés esos comentarios. Mirá, así. y a veces es mucho más sencillo hacer la casa saludable claro, exactamente, hacer una casa saludable, mantenerla
que, ¿cómo te puedo explicar? Porque, a ver, para traerlo más al llano, nosotros tenemos que tener en cuenta que las cosas más sencillas son las que funcionan y las que hacen el mantenimiento. Como por ejemplo, el no tener una casa sana para mí es no estar discutiendo dentro de la casa, por ejemplo. No tener discusiones. Esas casas que tienen gente por ahí que habita gente que es problemática porque o es violenta o tiene peleas todo el tiempo. Todo eso va a ensuciar, por decir de alguna manera, tu casa. La va a hacer más permeable a otras cosas, a que la gente que viene con mala energía se le pegue o deje determinadas cosas. Entonces, yo creo que por eso te decía que a veces es más sencillo, porque teniendo una vida más sana, una convivencia sana, ya la casa queda bastante protegida. Ni hablar todas las personas que no importa la religión que profeses, o si no tenés ninguna religión, lo importante de la oración como sea, la oración a quien sea, que mientras sea de amor, una vibración alta, te va a funcionar, porque funcionan todas las religiones. Vos fíjate que todas las religiones suceden milagros y todas tienen las herramientas para poder sanar este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental desde lo que es la parte, por ahí como decimos, más energética que está en la mente de la gente. Pero yo por ahí que me dedico más a esto del tratamiento de espacios, siempre les suelo decir que hay que abordarlo, más allá de la problemática que a mí me comenten, yo lo abordo como con un protocolo desde distintas partes. Porque vos en una casa, no te olvides que vos tenés primero lo que es, como decía antes, las energías que provienen de la Tierra, que hay energías generadas por la naturaleza, ¿no? Del planeta Tierra, que en algunos puntos de las casas va a ser mejor, en otros no va a ser tan buena para nosotros. A veces lo que es malo para nosotros es muy bueno para determinadas especies animales y o vegetales. Entonces uno tiene que aprender o ir detectando esos lugares y cada cual tiene que estar en su lugar. Pero además de ese tipo de energías, digamos, que son las generadas por la naturaleza, que le decimos las telúricas, también tenemos todo lo que es la tecnología, que no saben la cantidad de problemas que produce y que se confunden muchas veces con cosas paranormales. La tecnología me refiero al Wi-Fi, el Bluetooth, el celular, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos, esta cantidad de antenas y de cosas, de aparatos que tenemos en la casa, son también bastante nocivos si uno no se anda cuidando y teniendo, por ejemplo, si uno va a andar durmiendo con el celular prendido en la mesa de luz, y no es lo más aconsejable, porque justo le hay estaba gente por preguntar que le afecta eso. mucho eso. Justo ¿no? le estaba por preguntar eso, justamente lo del celular en la mesa de luz, que es una constante, ¿no? Pero también lo leemos y vemos o tomamos conocimiento sobre la energía que esto genera, ¿no? Para el descanso. Exacto. Entonces vos ahí tenés otra fuente más que te puede llegar a producir un problema que muchas veces, porque no a todo el mundo le afecta igual, ¿no? Hay gente que puede dormir con el celular al lado, no le va a pasar nunca nada, pero hay gente que por ahí le trae un tinnitus, es decir, un zumbido en los oídos, o le puede generar falta de sueño, no puede descansar bien. Entonces uno empieza a hacer consultas a determinada gente y según a dónde va, por desconocimiento o por aprovechamiento, que es lo que suele pasar lamentablemente, le empiezan a tirar soluciones mágicas que van por otro lado, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante el abordaje desde distintas aristas, ¿no? Claro. Desde lo telúrico, como decía antes, desde lo tecnológico, y después tenemos otras cosas más que tienen que ver con la mente, que es bastante largo de explicar. Hay impregnaciones también, y también tenemos lo que es, obviamente, ya cuando pasamos a cosas que tienen que ver con el otro plano, ¿no? Ya con entidades o con descarnados que no han partido aún del todo. Entonces, esa es la amplia gama que tenemos de fuentes que pueden estar causando un problema. ¿Cómo? Pero mirá, Sí. si querés yo te cuento muy rápidamente, muy sintéticamente, uno de esos problemas que una vez tuve, de errores de diagnóstico que son muy comunes, que caen en otras manos, le sacan plata. Y es que había una pareja que me decía que tenían, como vos decís, mala energía, que sentían mala energía, que no descansaban bien, que desde que se habían mudado a ese departamento estaban muy mal.
y bla, 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 bla. Yo fui a hacer todo el trabajo y verdaderamente no se podía estar en ese lugar. Pero no se podía estar no porque había mala energía o mala onda, como la gente por ahí entiende, sino que en realidad, luego de un trabajo que yo con varios aparatos, no solo radiestesia, sino otros aparatos digitales, la verdad que energéticamente, espiritualmente, digamos, el departamento estaba fenómeno. El problema que tenían es que tenían todos los síntomas lógicos de lo que nosotros denominamos una ionización positiva del aire. Es decir, el aire eléctricamente estaba muy cargado, de manera, digamos, con iones positivos, que no es bueno. ¿Por qué? Porque tenían, le digo, vos tenés la calefacción central, ¿no? La losa radiante, como decimos, y no podían abrir las ventanas porque le entraban los murciélagos porque era un piso muy alto. Entonces era insoportable porque no podían regularla la calefacción. Y eso genera muchos iones positivos, la calidad del aire es muy mala y las cosas típicas que suceden son que vos no podés descansar bien o digamos, dormís mucho pero no descansás. Y esa sensación fea de pesadez y todo. Con lo cual igualmente les traté todo el espacio lo mejor posible y les comenté que no tenía ningún problema paranormal ni nada raro, que sí que lo de ustedes era muy terrenal. Claro. Y a veces eso también tengo que confesarte que a mucha gente no le gusta porque ya cuando a nosotros nos ponen que la solución está más de nuestro lado que en las manos de otro, hay gente que a veces no lo toma bien. Claro, lo que estaba esperando es que vos le dijeras, sí, hay una entidad negativa, tenés un espíritu que te está haciendo, que vino desde otro plano para hacerte daño porque alguien te lo hizo. Vamos a combatir ese daño. Exactamente. Claro. Y en la realidad verdad que la solución estaba en manos de ellos. Claro, era un poco más ventilar, abrir las ventanas, aunque entre un murciélago, pero lo más importante, renovación de aire y poner elementos que sirven también como para evitar esa ionización que vibra dentro de nuestro organismo, que es un 70% de agua. Entonces, de alguna manera, el cuerpo está recibiendo todo eso que es una carga electromagnética. ¿Es por ahí? Sí, es algo así. Vos tenés en cuenta que en los lugares donde hay más ionización negativa, que es lo bueno, digamos, es en las cascadas, ¿no? Porque naturalmente cuando la gota de agua se rompe contra el piso libera muchos iones negativos. Y eso hace que el aire sea de mejor calidad para respirar. De hecho, cuando alguien tiene problema de asma o lo que sea, que hace nebulizaciones, por ejemplo, la nebulización no es otra cosa que una gran inyección de iones negativos con una medicación, obviamente, a veces, pero es una gran inyección de iones negativos. La ducha, por ejemplo, ¿no? Siempre ducharse al final del día. Acá en las ciudades, por lo menos, muchas veces hacemos todo al revés. La gente tiende a ducharse a la mañana. Y lo conveniente es ducharse, y no baño de inversión, sino ducharse por ese tema de la ionización, ¿no? Y hacerlo a la noche antes de acostarse. ¿Por qué? Porque de esa manera ayudamos a limpiar un poquito más el aura, por decir, ¿no? A mí me gusta decir los cuerpos sutiles, pero el aura nuestra, que se ha ido ensuciando a lo largo del día, y siempre es bueno ducharse a la noche antes de irse a dormir para tener mejor sueño, limpiarse un poquito. Y la ducha es ideal, porque te va a dar iones negativos y además te va a ayudar a limpiar el aura, ¿no? Indudable. Bueno, esto también de caminar descalzo sobre la tierra a manera de descarga, como si fueras una casa con una jabalina, o abrazar el árbol, ¿no? También. Totalmente, todas esas cosas es fundamental, eso es fundamental y bueno, sí, nosotros acá peleamos, imagínate acá, yo estoy en Capital Federal, en el centro de la capital, peleo continuamente contra esas cosas. ¿A dónde vas a caminar descalzo? Y acá es muy complicado, pero bueno, no hay que volverse locos como siempre les digo, vivimos hoy con la tecnología, lamentablemente que convivir, y bueno, hay que tratar de que sin volverse loco, tomar determinadas precauciones que no son imposibles de tomar. Como viste, en lo tecnológico, como les decía, no anden durmiendo con el celular. O el celular, que por ahí yo lo tengo acá siempre durante todo el día, lo dejo siempre a más de 2 metros. Total, lo escucho. Si lo tengo a más de 2 metros, se reduce muchísimo lo que yo recibo del celular. Ya cuando pasa el 1,5 metros, 2, ya se reduce muchísimo, ya no pasa casi nada. Los orgonitos, porque viste que está la línea de orgones, que es para tener en el celular el plato, el mate, la medalla.
Bien, eso es un tema, mira, fantástico y que está bueno abordarlo en el sentido de que hay una confusión con los orgonitos y con muchos otros dispositivos. ¿Por qué? Porque no es que digo que no funcionen, sino que lamentablemente las pruebas que a veces aparecen en Internet, porque en Internet aparecen cosas de ambos bandos, digamos, mal hechas. Sí, entonces, terrible, reniego mucho con cosa eso. A veces. Sí. Y después y el de tema la pandemia de los orgonitos, lo que tenemos con los orgonitos o con otros dispositivos, es que lamentablemente no podemos chequear con aparatos digitales como medidores de frecuencias y eso, no lo podemos chequear si está afectando o no, porque eso trabaja más a nivel, de decirlo de una manera más nanométrico, más cuántico. Es decir, a veces muestran. Yo no dudo que eso no funcione, simplemente que lamentablemente como hace un montón de gente esas cosas, esos orgonitos los fabrica mucha gente, yo no sé cuál está bien hecho porque no lo puedo medir bien. Claro, indudable. Entonces no le das la garantía a algo que no sabes desde qué lugar se hizo o cómo se hizo. Claro, exactamente, porque esa energía, Wilhelm Reich, que fue el que la descubrió, yo leí los libros interesantísimos y es bárbaro, está súper probado. Pero bueno, no sé si lo hicieron bien, o si está bien confeccionado, si no está bien confeccionado. Claro. Igual que hay un montón de cosas de tarjetas cuánticas y todo que lo mismo trabaja. No es que las veces hacen una demostración con un medidor como yo tengo acá, por ejemplo, de antenas de celular y todo, y hacen una prueba y ponen el módem y después te ponen la tarjeta cuántica adelante y ponen el medidor y te muestra cómo baja. No funciona así. No funciona así, porque en realidad vos por ahí está bajando porque vos estás poniendo algo adelante. Pero no es que va a reducir lo que hay en el ambiente de esa microonda que emana, por ejemplo, un router de Wi-Fi. No. Lo que va a hacer es, va a modificar células en tu cuerpo para que no se afecte tanto lo que está recibiendo. Claro. ¿Me explico? Entonces, y eso es muy difícil de medir porque son laboratorios muy complejos y aparatos extremadamente caros que hay que saberlos manejar. Indudable. Entonces no podemos andar probando bien si eso funciona o no acá. Claro, días atrás, hablando de estos elementos, por supuesto, teniendo en cuenta también el tema de las energías. Se viene el 1 de agosto, así que esta no va a ser la única charla que te molestemos, obvio, para poder tener un poquitito más de claridad con respecto a las energías, buenas energías, malas energías. Me hicieron un daño, hoy me pincharon el vudú. Estoy ojeado. Estoy ojeado, me voy a morir porque no sé qué ponerme, porque me están dañando. Pero sí está bueno hablar de todo esto que es mucho más científico, si se quiere, y que nos da una visión distinta de nuestra vida. Días atrás me comentaban que se está usando mucho, sobre todo en Buenos Aires, empezar a hacer la casa sobre cuarzos blancos o colocarlos en lugares estratégicos, en las esquinas, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? La verdad que eso, te soy sincero, yo no lo había escuchado. Sí. No lo escuché. Están haciendo el piso sobre cuarzos blancos, porque eso te da un equilibrio diferente. Por eso te iba a preguntar si sabías algo de eso. Mira, yo lo único que te puedo decir de algunas investigaciones que hice con cuarzos y otras piedras, no soy gemólogo ni nada de eso, pero yo recuerdo en Entre Ríos que hay un museo de piedras muy lindo, ahí en la localidad de San José, y yo me acuerdo que fui a hacer unas mediciones, que bueno, que por suerte me coincidían con lo que la gente notaba ahí, los que vivían, los del museo vivían mismo ahí en la casa contigua. Y fíjate vos, que yo les decía, ¿cómo hacen ustedes para dormir? Porque vos cuando tenés un lugar con tantas piedras, sobre todo el cuarzo, por ejemplo, cuarzos hay un montón, ¿no? De tipos. Entonces, cuando vos tenés tantas piedras, a vos como que te carga mucho. También te puede cargar bien o mal, porque el cuarzo absorbe mucho la energía de quien se la proyecta, y si pasa mucha gente por ahí, el cuarzo se va ensuciando, por decirlo de alguna forma. Entonces, pero más allá de eso, lo importante es que yo le decía, ¿cómo hacen ustedes para dormir? Porque esto te deja muy arriba por ahí. Claro. Y me decía, sí, generalmente lo que hacemos es, no venimos acá a la noche, me dice, cuando cerramos y no venimos más, me dice, porque si no es muy difícil a veces dormir. Claro. Entonces, eso es lo que yo
a veces reparo en esas cosas. No sé si por ahí, no sé hasta qué punto es la mejor idea hacer una casa sobre el cuarto. Claro, No sé, porque además no lo sé. no los podés sacar, los vas a tener ahí siempre en tu casa, o sea, debajo. Y bueno, Exacto, no yo hay no manera, lo sé, ¿viste? no hay manera, No sé es si- demasiado, es demasiado. Bueno, tengo preguntas, me dicen, hola, Adri, Dígame. pregúntale por favor, ¿qué pasa si el ambiente está muy frío? Si el ambiente está muy frío, mira, bueno, es una pregunta bastante general, pero entiendo a dónde vas quizás. Algo que suele pasar cuando hay casos de casas que se han hecho trabajos, pero porque se trabajó en la casa, ¿no? Y hay entidades, suele haber algún ambiente donde se realizaban por ahí trabajos de magia o lo que sea, ¿no? Que es más frío. Y no podés sacar el frío de ahí hasta que no se vayan las entidades o la entidad que esté ahí. Ahora, eso no quiere decir que porque nosotros tenemos un lugar más frío en la casa sea así, una vez más, ¿no? Acá hay que analizar todo. Yo acá vivo, por ejemplo, en un departamento que da al sur y, por ejemplo, he sabido que el baño que da al sur es una parte extremadamente fría de la casa y no hay manera de calentarla porque da al sur Claro. y por una cuestión geográfica, digamos, y de disposición de la casa. Pero sí, el frío tiene mucho que ver con las entidades que son, cuando hay o un descarnado o algo que pasa cerca, siempre se siente, ¿no? Ese frío, como se dice, que la gente lo acusa mucho. Y el frío en las casas o en los ambientes que tienen algún problema, es muy recontra común. Es muy común. Pero a no hacerse sí. la cabeza, a no hacerse la cabeza. Claro. ¿no? Tiene que haber otras cosas más. Claro, que no es, sucedan. no es una definición, sino que se suma y se analiza y se ve y se observa y se mide. Exactamente. Y se mide. Exactamente. Vos lo que haces en este tipo de situaciones, dentro de todos los elementos que se venden en Horus, por supuesto, elementos que están en Horus, el símbolo, por ejemplo, del espiral o algunos elementos que sirven para hacer radiestesia, los péndulos. ¿Eso te da también Sí. la pauta de entidades que hay en el ambiente, de la energía? Sí, desde ya que la radiestesia, dependiendo de la práctica, ¿no? Y el talento que tenga cada uno, le va a servir en cualquier ambiente de trabajo, ¿no? Ya desde ya el más usado en todos lados, como todos conocen, y más en el interior, es para la búsqueda de agua, pero bueno, en minería, en medicina, pero también para detectar ese tipo de energías, obviamente que sí, cualquier instrumento de radiestesia. ¿Las varillas? Las varillas también, sí, yo trabajo más que nada con varillas. Por ejemplo, yo no trabajo mucho con péndulos, me llevo mucho más con las varillas, son mucho más versátiles y es con lo que más trabajo. Pero bueno, es una cuestión de preferencia, hay gente que trabaja con el péndulo muy bien y todo, Claro. y sin ningún inconveniente. Me dicen, ¿protegemos la casa si en la esquina que da al norte ponemos una pirámide egipcia? Bueno, ahí esto es un poquito más complejo. Todas esas cosas como los dólmenes, los menires, la pirámide, lo que sea, o lo que se coloque fuera de la casa, es un trabajo bastante complejo. No es que te vas a proteger o no te vas a proteger, sino que esos son trabajos que llevan distintos tipos de mediciones para hacerlo bien. Ahora, si vos lo querés hacer, no creo que te haga mal, es muy probable que te mejore un poco, pero quizás no está aprovechándolo al mango, ¿no? Al máximo, por decirlo de alguna forma, por no hacer todas las mediciones correspondientes. Aparte no tenés por ahí manera de comprobarlo. Claro. ¿La cabecera de la cama va hacia el norte, como dice el Feng Shui? Mira, lo del tema de las cabeceras con el Feng Shui, yo no estoy acreditado en el tema del Feng Shui en sí. Preferiría no hacerte, digamos, no contestarte ese tema porque no me guío tanto por eso yo, en mi manera de trabajar. El Feng Shui es algo bastante complejo también y lamentablemente ni en China hay llegar a gente que sepa de Feng Shui es bastante difícil. Vos sabés qué me pasó, te cuento una anécdota. Una amiga en Buenos Aires, bueno, cambió muchísimo su forma de vivir y de ser, y todo lo que dice el Feng Shui ella lo hace. La casa le quedó tan incómoda, Exacto. porque
con esto de la cabecera para el norte, la pirámide ahí, y ahora acá, la cascada acá, el aire, el influjo, los espejos, que al fin de cuentas vos entras y decís... Viste con algo que es un ejemplo que siempre doy en los cursos. Te golpeás con todos los muebles, pero ella siguió y lo hizo. Me causaba tanta gracia, porque al fin de cuentas me decía, pero tu casa terminó siendo un bolonqui. ¿Qué hiciste? No, porque el Feng Shui a mí, el saumerio y el cono y el elefante. ¡Ay, mi vida! Y eso lo comento siempre, porque también hay que usar el sentido común. ¿Cómo haces que tu casa tenga una buena energía con tantos inconvenientes? No, porque ya pasa a ser después más interesante por otro lado. Por eso te decía que es muy común lo que vos decís. Yo peleo mucho contra el fanatismo. Primero, porque en estas cosas nadie se las sabe todas. Y tener un fanatismo es terrible. Entonces, cuando a veces viene la gente a los cursos y le encanta lo que doy, o solucionaron un problema que muchas veces me escriben, está buenísimo, me encanta. Pero siempre trato de bajar a tierra porque a veces me dicen, no, porque maestro, por eso te digo, no me diga maestro, ni si se te ocurra. Por favor. Lo que uno trata es de compartir información, de la experiencia de uno, de meterle con todo y trabajar con amor, pero hay que tratar de bajar a tierra eso porque eso hace mucho daño a todas estas actividades y a la libertad de la gente, porque en cuanto, viste, ya nosotros dependemos tanto de algo, ya perdés la libertad, ¿entendés? Claro. Entonces eso no está bueno. Siempre les digo, esto es el arte de compensar. Porque si yo voy a tener que poner la cama verticalmente para dormir parado, porque el Feng Shui me lo... No. Claro. Entonces compensemos, ¿no? A veces le digo, cuando voy a una casa, mira, vos tenés esto acá hay un punto caliente, donde vos mirás la tele siempre. ¿Qué hacemos? Movemos el módem para allá, movemos toda la parte de la zapatilla electrónica para allá, toda la parte, ¿entendés? Baja frecuencia, alta frecuencia. Yo les hago todo el gráfico de todo lo que pueden hacer. Ahora vos decidís cómo vos querés más o menos compensar esto. Claro. Alguna cosa no te va a hacer todo perfecto, alguna cosa la tenés que resignar. Claro. Lógico. Me dicen, ¿el vasito de agua al lado de la cama absorbe la mala energía? Porque el mío parece soda cada mañana. Sí, pero eso es por otra cosa y se puede aparecer como no, y te puede aparecer incluso hacer la prueba con el vaso, dejarlo en la mesa, en cualquier lado. La verdad que con ese tipo de ritos son, por lo menos a ese en particular, no le encuentro mucho sentido. Claro. Quizás hay otros ritos, pero no es más mi métier tanto. De hecho, cuando hay algún problema con cosas de otros planos, eso yo ya trato de derivarlo en otro tipo de profesional. Porque a veces se hacen muchas macanas, ¿viste? Entonces es complejo ya cuando por ahí tenemos algo en sí que el lugar tiene un problema serio con una entidad, ¿no? Cuando hablamos de entidades, hablamos de almas que no pueden despegarse de aquí de este plano. Hablamos también de que hay muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, que acá se ve, hay miles de historias en Chilecito, en la provincia de La Rioja, bueno, en el interior, que las cuentan en Buenos Aires como si fueran una gracia, pero de verdad acá se sienten y se ven como personas que han fallecido, que tenían su corral, sus herramientas, su lugar. Sí. A la noche los familiares sienten como que el abuelo está trabajando en ese lugar y no es chiste, O personas, de las tantas historias que uno conoce, que te dicen, no, yo sé que papá vuelve a su lugar. ¿Y qué es? No, porque en la casa él tenía y yo lo veo muchas veces o una sombra que pasa por el pasillo y yo sé que es mi papá y no me asusta. Y escuchan esos ruidos. Eso es bueno, ¿sabes qué? Mira, por eso te decía que yo cuando te enseño todo esto de tratamiento de lugares lo tengo muy dividido en compartimentos estancos. ¿Por qué? Porque lo que vos decís, primero, entidades le solemos decir no a la gente que falleció y que no se pudo retirar todavía o por un tiempo va a estar por ahí dando vuelta. Prefiero ya llamarlo descarnados o la gente que falleció, digamos. Pero las entidades ya pasa a ser algo mucho más complejo. No es muy complicado el tema de quién falleció o eso, que por algún motivo está ahí o por lo que sea. Lo más complejo son las entidades propiamente dichas, que son
lo que vulgarmente se podría llamar demonios o lo que sean, distintas religiones, ¿no? Que son esas entidades que han sido llamadas para hacer algún trabajo. Ese es el porqué de la mayoría de las casas que están, como se les dice, embrujadas, donde hay a veces hasta agresiones físicas de estas entidades. Entonces, esos son los casos que son severos. Y eso es algo que se ve mucho en el interior. No es que no se vea acá en Capital, pero en el interior, por una cuestión cultural, según la zona del país, suelen pasar determinadas cosas con determinadas entidades, casualmente, ¿no? Ajá. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa que me ha sucedido mucho, que tiene que ver con lo que vos decías, de que el abuelo escucha las herramientas. Sí. A veces no hay que confundir también lo que es una presencia real con una impregnación. Y eso me ha pasado con mucha gente del interior que ha hecho el curso conmigo. Ajá. ¿Por qué? Porque la impregnación no es que está el abuelo ahí, sino que es como un eco que se repite de alguna situación, que hasta lo podés oír o ver a tu abuelo y quizás no está ahí. Eso es una impregnación. Es muy diferente de que la persona, de que la persona del otro lado esté ahí. Te cuento y eso es algo que hay que saber diferenciar. Mira, también. Hay una leyenda que no es tan leyenda, de un lugar cercano, que es en el departamento Famatina, en otro lugar a pocos kilómetros de aquí, donde se juntan todos los que tienen animales, ¿no? Van en sus caballos, bueno, ahora no lo hacen tanto porque los tiempos también van cambiando, pero hace muchos años se juntaban, cada uno iba, su puestero o el que arría sus animales, y se encontraban todos en un lugar. En ese lugar se juntaban todos los que llevaban sus animales como para pasar la noche. Hay un arriero o el alma del arriero que en un momento de la madrugada sienten que viene él con su caballo y todos los animales por la montaña, pasan y todos se quedan porque dicen, ahí viene el arriero. Pero, hombre muerto, obvio, porque más de uno quiso saber qué, y los otros le dicen, no, quédate piola, que ya va a pasar, quédate quieto. Y se escucha en la montaña que pasa el arriero, viste, con la famosa arenga de los animales, el oh, y va pasando, y eso se escucha, pero no me lo contó una persona, me lo contaron un montón. O sea, forma parte de esta historia, ¿no? Y dicen, no, es el ánima del arriero que pasa. Tal cual, y eso, bueno, eso es muy probable a veces que sea una impregnación como se da acá en La Pampa es muy común en sitios de batallas, por ejemplo, que a veces se escucha de repente que afuera se están matando, ruidos, lenguajes que no conoces, todos los ruidos de las espadas, de todo, y por ahí salís y no hay nada. Y eso pasa, me han comentado acá en La Pampa, en Salta, que tuve una persona que hizo el curso e hizo un programa de impregnaciones con ella, con un montón de aristas, ¿no? Un montón de cosas que hemos investigado muy lindas del tema de impregnaciones ahí. Y también en Corrientes, y es muy común el tema de que se da con las batallas, ¿no? Mira vos. Bueno, Gustavo, uno quedaría, perdón, Guillermo, uno quedaría hablando horas del tema, pero no te quiero tampoco exprimir hoy, sino tener la posibilidad de poder hacerlo en otro momento. Así que estás en radio en Buenos Aires, estás haciendo programas especiales y bueno, seguramente va a ser para muchos de los que están escuchando también el interés de poder contactarte contigo, hacer algún curso y tener un poco más de solución o resolución en algunos temas. ¿Cómo sería para poder contactarse en aquellas personas que nos están solicitando tu número de teléfono porque quieren aclarar un poco algunas situaciones que viven en su familia, en su casa, en su vivienda? Bueno, cada uno tiene su propia historia, ¿verdad? ¿Qué le decimos? Mira, desde ya te puedo pasar mi WhatsApp, yo atiendo dentro de las posibilidades, obviamente siempre los atiendo, es el 11 4991 9996. Yo te repito ahí, 11 4991 9996. Ese es mi WhatsApp personal, incluso, así que ahí me pueden contactar. Y bueno, también está el canal de Casa Saludable de YouTube. Tengo un canal donde a veces hago o vivos, o hay un montón de programas con un montón de tips y muchísimas cosas para ver, que lo pueden ubicar ahí en
en YouTube. Casa Saludable es el nombre del canal. Y si no, me dicen por WhatsApp, si no lo pueden encontrar, se los mando el link por ahí, por el WhatsApp, que va a ser más fácil. Dale, bueno, la última y te dejo en libertad de acción. Me dicen, hola, por favor, Adri, pregúntale qué pasa cuando vas a visitar un hogar y sentís que tiene muy mala energía. O sea, visitas un enfermo y es como que te deja sin energía. ¿Qué pasa? A ver, por ahí no entendí bien la pregunta. Que vas a visitar a alguien, una persona Sí. que está enferma, por ejemplo, y Sí, cuando, algo lógico. cuando ingresás Sí. ahí sentís que hay una energía distinta y cuando te vas sentís como que te bajoneó, te sentís sin energía, como si te lo hubiera... Sí, totalmente. Primero que bueno, que porque estás ante alguien que tiene obviamente su aura, vamos a decirlo de esa manera, bastante más debilitada. Y además, sobre todo cuando uno va a hospitales, cementerios ni hablar, ¿no? Pero hospitales, clínicas, todos esos lugares tienden a tener a veces una energía bastante batida, ¿no? Se debate mucho ahí la energía. Entonces es muy normal que uno se lleve cosas. Hay gente que va a estar más propensa que otra. Eso es como todo, ¿viste? Es como el que, no sé, fumó toda su vida y no le pasa nada, y otro fumó 10 años y se murió. Esto es igual. Hay gente que parece ser mucho más susceptible a que se le peguen más determinadas cosas o ser más sensible a esas energías. Y gente que no, que por ahí, ¿viste? Ni les resbala. Claro, no les pasa afecta, nada. claro. Exacto, pero bueno, siempre por eso, como te decía antes, un consejo fácil, una cosita fácil para hacer, tratar de tener la casa, como le decía, sana, libre de discusiones, tratar de vivir un poco así, más en armonía, sencillo, ¿no? De armonía sencilla. Y la ducha antes de irse a dormir, que creo que son cosas súper fáciles de hacer y que ayudan un montón. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Sin duda, sin duda. Querido Guillermo Mahler, ha sido un gusto de Casa Saludable en Buenos Aires. Estaremos en próximos contactos hablando nuevamente contigo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Adriana, y a toda la gente ahí, a la audiencia. Muchísimas gracias por estar escuchando. Hasta siempre. Chau. Tuvimos la posibilidad de dialogar con él, ya escuchamos el número telefónico para quienes quieran contactarse o también a través de su canal de YouTube. Interesante, ¿verdad? Efectivamente. 11 49